Entonces hemos titulado el sermón en esta tarde La Iglesia de Jesús viviendo en el siglo XXI. Una de las grandes preocupaciones que siempre tenemos los pastores es si Jesús, o si el apóstol Pablo o cualquier otra persona del Nuevo Testamento de pronto nos visitara, ¿creería que esto es una iglesia? ¿Creería que esto es exactamente lo que ellos querían hacer? Porque hay una diferencia de época, hay una diferencia de contexto, hay una diferencia de culturas y muchas veces la pregunta que yo me hago y cuando quiero hacer la iglesia, recuerden que una vez yo me senté a pensar cómo íbamos a hacer esto. Yo venía de Cuba, tengo la bendición de haber sido pastor en Cuba 15 años quizás, o 10 años, o 13 años casi, entre estudios y pastorado, pero yo trabajé en Cuba en iglesias que ya estaban fundadas. O sea, la última iglesia que tuve en Cuba tenía una membresía grande y ahí estábamos, y aunque creció bastante, la verdad es que ya era una, para que tengan una idea, es como que un avión está volando, simplemente un piloto se baja, sube el otro y continúa volando. A todos les funciona. Ahí están todos los maestros, ahí están todos los líderes, ahí está todo. Yo simplemente lo que hacía era mi trabajo, que era llevar cada semana la predicación lo más incómoda posible a la gente, cada semana. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que Dios estaba obrando. Entonces, con toda la intención, buscábamos la palabra de Dios para llevar la predicación, para producir cambios. Recuerden que nunca vamos a usar la Biblia para otra cosa que no sea para producir cambios. Así que cada vez que usemos la palabra es incómoda, porque produce cambios. De hecho, si lees el Nuevo Testamento, hasta los discípulos estaban incómodos. Algunos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Jesús les dijo, no, si quieren váyanse, no hay problema, se pueden ir. Entonces ellos entendieron que ese era el lugar de ellos y dijeron, no, es que solo tú tienes palabras de vida eterna y tenemos que quedarnos acá. Entonces, la preocupación, cuando yo me senté a pensar cómo hacemos la iglesia y a orar y a pedirle a Dios que nos ayudara acá, lo primero que no tenía era experiencia, nunca había hecho una iglesia. Segundo, llevaba un año en los Estados Unidos, había pasado por algunos programas, había aprendido algunas cosas, había trabajado en un programa de gobierno que se llama He House Children Homes, donde es como una pequeña ciudad en la ciudad de Miami, donde ahí están reclutados todos los niños que le quitan a los padres, que los padres están en los casinos, se están drogando, lo que sea, se los retiran, los llevan para ahí. Y en ese momento que yo trabajaba ahí, también estaban llegando los niños que cruzaban solo la frontera, lo cual ese era un programa integral que tomaba a esos niños, los preparaba para llevarlos delante de un juez, pero en esa preparación a ellos se les daba ciertas cosas, se les daba medicina, se les daba educación. Esa ciudad adentro tenía una escuela, tenía hospitales, esa ciudad adentro se le daba educación y atención bíblica a los niños. Y yo era el pastor de una de las casas, yo trabajaba porque yo quería tener tiempo con mis hijos. Mi niña tenía 1 año, mi hijo tenía 7 años, yo como quería estar tiempo con mis hijos, adopté el trabajo de la madrugada. Entonces yo entraba a las 10 de la noche, recibía a los niños que vivían en esa casa, tenía una casa que era la casa que le llamaban como el despiojo, le llamaban, es un poquito contradictorio, un poquito fuerte, pero la idea era que ahí es donde se recibían por primera vez y nosotros teníamos que enseñarles costumbres que después ellos iban a conservar en esa ciudad. Y la verdad es que ahí había gente trabajando conmigo que un día habían llegado de niños, los habían criado ahí, después les habían dado trabajo ahí, se habían casado ahí y ahora cuidaban a otros niños. Entonces era una responsabilidad muy grande. Yo llegaba, hacía el devocional con ellos. Yo nunca había cocinado, así que tuve que aprender a cocinar. Les preparaba cosas para la merienda de la noche. Yo tenía que chequearlos cuando dormían. Cada 15 minutos yo tenía que hacer un recorrido por toda la casa. Ahí encontré niños que querían tener sexo con otros niños. Ahí encontré niños que querían venganza con otros niños. Niños que lloraban en la noche porque extrañaban a sus padres. Niños que estaban traumatizados, ahí había de todo. Y yo tenía que hacer un informe de todo lo que estaba ocurriendo en la casa cada noche y en la mañana volvía a despertarlo, volvía a hacer devocional con ellos, le daba desayuno y se lo entregaba a la persona que los iba a llevar a la escuela. Y después con esa valoración de la noche, yo tenía que ir a una oficina, entregar esa valoración. También yo tenía unos medicamentos que yo tenía que lidiar con el hecho de que ellos tomaran sus medicamentos porque eran niños que algunos venían enfermos, dañados, golpeados
violados en alguna ocasión. Entonces era un programa muy fuerte y yo me sentía útil, pero realmente, con toda sinceridad, yo hablaba con Maida y le decía, sí, pero ese no es mi llamado. Mi llamado es hacer una iglesia. Y cuando yo empecé a pensar en hacer la iglesia, yo siempre he procurado esto. Si un día llegara el apóstol Pablo a visitarnos a nosotros, ¿sentiría que está en una iglesia? Si yo me encuentro con el apóstol Pablo en la presencia de Dios, ¿qué me diría? Oye, hiciste lo que te dio la gana, porque ¿de dónde tú sacaste las cosas que estás haciendo ahí? O diría, bueno, a pesar de la época, entendiste bien los principios y los aplicaste. La intención de sembrar una iglesia y celebrar una iglesia después de 9 años es mantenernos en los principios bíblicos para la formación de esa iglesia. Estamos en épocas modernas, en épocas de todo tipo de cosas, pero los principios bíblicos tienen que ser inviolables. Han pasado 2000 años desde la formación de la primera iglesia en Pentecostés. Muchos siglos de desafío, pruebas, sufrimientos y alegría. Millones de mártires de Jesús que murieron desde la época de los Césares hasta cada imperio, los comunistas, todo, hasta el día de hoy. Han pasado miles de años de historia, cientos de años, pero continúa la iglesia de Cristo fabricando historia. Y hoy tenemos que sentirnos privilegiados porque tenemos que sentirnos parte de la historia que el Espíritu Santo comenzó un día en el libro de los Hechos. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú tienes que entender esto. Lucas tiene 2 libros, uno que es el Evangelio y el otro el libro del Evangelio, biografía acerca de Jesús. El libro de los Hechos, el obrar del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y fíjate para que tú veas que cuando tú estudias el libro de los Hechos con esa perspectiva, encuentras que el Espíritu Santo está llevando la formación y el crecimiento de la iglesia a través de las palabras de Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el modelo del libro de los Hechos. Lo primero que te encuentras es Jerusalén, un poquito después Judea, después ves cómo son perseguidos, llegan y inundan Samaria y después lo último de la tierra. Bueno, ese capítulo inconcluso de lo último de la tierra del libro de los Hechos, todavía nosotros lo estamos escribiendo. Nosotros somos parte de eso, de ese momento que no ha terminado, donde todavía se está escribiendo esa historia, todavía se está llevando la palabra de Dios hasta el final de nuestros días. Ahora, quizá alguien diga, ¿por qué es importante la historia? No, la historia es importante porque, si te das cuenta, el cristianismo esencialmente es una fe histórica, porque nosotros creemos en un Cristo que rompió la historia por la mitad. Por eso nosotros sabemos que la historia se puede resumir en antes de Cristo y después de Cristo. Algunos pensadores dijeron, bueno, antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Te preguntas por qué? Bueno, porque el cristianismo trajo tantos cambios positivos a la humanidad que se supone que después de Cristo comenzamos una era nueva, diferente. Antes de Cristo había tantas situaciones perversas y tanto dolor que después de Cristo tenemos una época diferente y nueva. La historia es importante porque Dios nos invita a conocer la historia. Es precisamente la historia quien nos saca y nos alerta de las herejías. Y es la historia quien también nos mantiene y nos sostiene buscando cómo Dios puede cambiar las vidas de las personas. Por eso, en esta tarde, tengo una enseñanza que compartir con ustedes. Y es esta. La iglesia de Jesús, después de más de 2000 años, permanece anclada en el fundamento escritural. ¿Qué cosa es el fundamento escritural? Es la palabra de Dios. No tienen idea ustedes de cuánto debate hay acerca de esto. Cuando hablamos de crecimiento, formación y plantación de una iglesia, tenemos bibliotecas enteras escritas. Inclusive hay pastores que se han animado a través del tiempo a imitar a otros pastores. Yo me acuerdo estando en Cuba que nos llegó un libro. En Cuba no llegaba nada porque en el comunismo no llega nada, pero de pronto alguien filtró un libro, entró ese libro, alguien fíjense cómo había que hacer, mecanografiar el libro,
para reproducirlo y venderlo. Y nos llegó ese libro de Rick Warren, Una vida con propósito. No, hombre, eso sí, aquello fue una pólvora. ¿Por qué? Porque entonces la gente dijeron, wow, este es un pastor que tiene 5,000 personas. Me acuerdo que ese libro dice que Rick Warren, la primera vez que fue a su comunidad, se dio cuenta que la gente no usaba medias. Y entonces él en la puerta de la iglesia se quitó las medias. Y ya los pastores querían andar sin medias. Porque ellos lo que querían eran 5,000 personas dentro de la iglesia. Entonces Rick Warren en el libro explicaba ciertas cosas y me acuerdo ver, por ejemplo, en el campo donde no había ni corriente, iglesias de 14 miembros con un estilo igual a la iglesia de Rick Warren de 5,000 miembros. O sea, totalmente una mala interpretación acerca de lo que es el crecimiento, acerca de lo que es la plantación y acerca de lo que es la formación de la iglesia. Después de haber leído tanto, después de haber estudiado tanto y haber escuchado a tanta gente, me di cuenta que cuando vas a sembrar una iglesia, hay pocas cosas que puedes hacer. Porque tú no puedes sembrar una iglesia. Solo Dios siembra una iglesia. Yo me acuerdo cuando era seminarista, que me enviaban a un campo misionero que no había corriente, que el agua cuando se inundaba me llegaba por aquí por la cintura. ¿Y cuál era el problema que teníamos? Que allí teníamos 10 personas y había que predicarle y hacer una iglesia con 10 personas. Tenía que llegar por mis medios, irme por mis medios, olvídense de carro, olvídense de todo eso, era caminando. ¿Cuál es el problema que se tenía en ese lugar, en esos lugares? El problema era que la gente iba esforzándose para hacer una iglesia. Y entonces, ¿qué hacía yo? Yo decía, tengo que visitar esta semana a todas las personas. Ahí me estaba esperando alguien. Me decía, mira, este es el listado de las 40 personas que ya no vienen a la iglesia. Necesito que este sábado tú los visites a todos para que vengan el domingo. Y entonces, el problema grave era que esa persona que me estaba esperando en esa iglesia, a final del año tenía que mandar una carta al seminario diciendo que yo había hecho un buen trabajo y que ellos me confirmaban como un hombre llamado para el servicio a Dios. Entonces yo temblaba porque yo decía, aquí yo estoy en la punta de la piragua porque lo que diga este es lo que pasa. Ese no disparaba un chícharo, ese era el que votaba a la gente de la iglesia, pero de todas maneras yo tenía que ir a buscarlos. Y yo me acuerdo que había un pastor que ya está con el Señor, mi amigo, tenía en ese momento cuando yo lo conocí tenía 85 años, y él me dijo, te voy a ir a buscar a las 4 de la mañana y vamos a salir a visitar. La primera visita era en un hospital a las 9, fuimos desde las 4 hasta las 9, caminando, los cubanos sabrán, en Matanza, por todo el Naranjal Norte, hasta llegar al hospital de Matanza. Eso es como decir, caminar de aquí hasta Border City más o menos. Con una persona de 80 y tantos años íbamos contando los pasos. Yo me acuerdo que ese día perdí el pellejo como si hubiera ido a la playa. Y empezamos a visitar y el regreso fue horrible. ¿Y sabes por qué lo hacíamos? Porque queríamos procurar que la gente llegara, que la gente viniera. Y entonces las visitas que hacía eran unas visitas donde yo me ocupaba de convencer a la gente para que viniera a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasó el domingo? Que no venía nadie. ¿Pero quién va a venir? Si no lo trae Dios, tú no lo puedes traer. Nadie venía. Tuve que cambiar el método. ¿Cómo fue el método? Decir, los que están, váyanse. Votar a todos los que estaban, porque esos son los que me votaban a los demás. Se sentían los dueños de la iglesia, se sentían los que mandaban en ese lugar. Entonces le dije a Marita, aquí hay que empezar votando a todo el mundo, quedándonos en cero. Y después que votemos a todo el mundo, entonces tenemos que salir, orar y pedirle a Dios que Él vaya trayendo a la iglesia los que Él quiere para la iglesia. A partir de ese momento pude descansar, a partir de ese momento pude relajarme, porque empecé a confiar en la obra de Dios para la siembra, la formación y el crecimiento de una iglesia. Por eso, si tú estás buscando la conversión de alguien, ora a Dios y deja que Dios obre. Si tú estás queriendo formar una iglesia, ora a Dios y deja que Dios obre. Porque si tú tratas de hacerlo por tus propias fuerzas, nunca lo vas a poder lograr. Primero porque tú vas a flaquear.
Y segundo, porque tus palabras no van a poder convencer a nadie. Porque lo que transforma y convence son las palabras de Dios. Así que yo empecé poco a poco a hacer estas cosas. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, después de un año en la Florida y llegué aquí, me volvió a tomar ese momento de ansiedad. Y Jordani, que no está por aquí, que está por allá afuera, ayudándonos, se debe acordar que yo salía para allá afuera, me paraba ahí y contaba los carros. Llegó tal carro, me faltó tal gente, me faltó, y este me faltó y aquel no me vino. Y era un nerviosismo que si van a venir, que si no van a venir, y estaba todo ansioso. Hasta que un día fui confrontado nuevamente con la palabra y dije, lo que tengo es que votar a todo el mundo. Es mejor. Y que no venga nadie. Ya, si de todas formas es mejor. Y cuando empezó a pasar eso, y empecé a descansar en Dios, que yo no era el que podía traer a la gente, que yo no era el que podía hacer las cosas, bueno, se fueron los que se tenían que ir y llegaron los que tenían que llegar. Y gracias a Dios, hoy en día somos una iglesia por la gracia de Dios. Pero les juro y les puedo confirmar, que no se puede ni jurar, se puede confirmar que no he hecho nada para que la iglesia crezca. Por eso cuando me reúno con pastores y me preguntan, ¿qué haces? ¿Cuál es el método? ¿Por qué la iglesia crece? Hermano, no tengo. ¿Qué haces? No, es que no hago nada. Lo que hago es orar y pedirle a Dios que obre. Y ya, y eso es todo. Y déjenme decirle que el obrar de Dios es tan fuerte, el obrar de Dios es tan real, el obrar de Dios es tan certero, hermano, que nunca falla. Porque después de 9 años continuamos acá. ¿Y sabes cuál es el mayor valor de este lugar? No es el salario que a mí me han dado acá, porque a mí nunca me han dado un salario. No es los beneficios que he tenido, porque he tenido poco. He mudado la piel como 3 o 4 veces ya. El mayor privilegio de este lugar ha sido ver la gente como Dios las ha transformado. Eso ha sido diferente. Eso ha sido lo único valioso. Los otros días yo hablaba con mi hijo sobre la iglesia, porque fuimos a ver a Kevin y llegamos y encontramos un Kevin que quería coger los aparatos y romperlos en el piso. Y después que le hablamos de Dios y oramos con él, dejamos un Kevin que le amaneció, dijo, wow, que Dios es bueno, qué bendición es Dios. Y entonces yo le dije a mi hijo, ¿viste lo que puede hacer Dios en la vida de una persona? Y ahí entonces le dije yo, aprovechando, siempre le doy testimonio a mis hijos, porque no los quiero asesinar espiritualmente, todo lo contrario. Lo que quiero es acercarlo más a la palabra y a Dios. Y entonces le dije a mi hijo, este es el verdadero valor de lo que yo hago. ¿Por qué? Porque mi hijo me ha visto llorar, mi hijo me ha visto enfadarme, mi hijo me ha visto querer renunciar, mi hijo me ha visto estar triste, pero yo también me tengo que mostrar gozoso y con alegría delante de mi hijo. Y le dije, hijo mío, este es el verdadero valor de lo que yo hago. Qué bueno que viniste conmigo para que vieras a una persona en un lecho, estar ahí atribulado, entristecido, casi al borde de perder su vida, y de pronto como Dios hace así, transforma su corazón y lo dejamos con alegría y lo dejamos con gozo y dejamos una persona que se ríe, que se anima, con dolor y riendo. Ese es el verdadero valor. Y por eso cuando tú vengas a la iglesia, no vengas a buscar la perfección de nada. Porque la perfección está en Dios. Ven a buscar la santidad de Dios. Ven a buscar la perfección de Dios. Ven a buscar la obra de Dios. Y el verdadero valor no está en quienes somos. El verdadero valor está en lo que Dios está haciendo. Ese es el verdadero valor. Por eso en esta tarde te quiero compartir algunos principios bíblicos que convierten a la iglesia en un organismo que trasciende los tiempos. Mira, la iglesia de Jesucristo no puede morir nunca. Eso es un cuento. No puede morir nunca. ¿Y sabes por qué no va a morir nunca? La iglesia de Jesucristo nunca va a morir porque está fundada sobre la palabra de Dios, que es eterna. Si nosotros fundamos aquí una iglesia sobre el compañerismo, se va a morir temprano. Si fundamos la iglesia, imagínense que queramos fundar una iglesia donde todos tienen que ser canosos. Aquí todo el mundo tiene que ser canoso.
O todo el mundo tiene que pesar 120 libras. El que no pese 120 libras no lo queremos en la iglesia. Eso va a durar poco, porque en las hamburguesas vamos a perder la figura. Las canas te van a salir. O sea, eso es indudable. ¿Ve? Tenemos que sembrar una iglesia en los fundamentos bíblicos. Ahora, quizás te pregunte, ¿cuáles son esos fundamentos bíblicos? Al menos 3 que son muy importantes. Primero, primer fundamento, un cuerpo llamado, redimido y santificado por un Dios soberano. Ese es un fundamento. Cuando tú piensas en la iglesia, tú no puedes pensar en algo perfecto, en algo extremadamente divertido, en algo extremadamente asqueroso, en algo complicado, en gente chismosa. No. Cuando tú piensas en la iglesia, si tú quieres estar en principios bíblicos, tú tienes que pensar que la iglesia es un cuerpo de gente llamada, redimida y en proceso de santificación. Por eso cuando vamos a la Biblia, a Hechos 2, que nos leyó Arturito acá, cuando vamos a la Biblia ahí, a Hechos capítulo 2, si quiero que vayan conmigo rapidito, Hechos capítulo 2, fíjense lo que dice, 41, versículo 41, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mi pregunta es, ¿tú te imaginas si nosotros en un aniversario tuviéramos 3,000 visitas a la iglesia? Pongámoslo de esta manera, 3,000 niños. ¿Ustedes creen que 3,000 niños se portarían como lo bien que se porta Natalie y estos muchachitos? 3,000 niños por primera vez en este lugar debe haber sido una locura. 3,000 personas añadidas a la iglesia el primer día, eso era la locura. Pero ¿saben lo que estaba el enfoque de la Biblia? El enfoque de la Biblia estaba en que Dios los había añadido y a partir de ahí comenzaba el crecimiento. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, tienes que entender que vienes a crecer. El crecimiento duele, el crecimiento es doloroso muchas veces, pero el crecimiento es necesario. Puse algunas cositas que quiero compartirte. Tenemos un Dios soberano, eterno, todopoderoso y personal. Somos salvos por gracia inmerecida y somos santificados para la gloria de Dios. Esos son principios que derivan de esta realidad que estamos diciendo. La iglesia quizás en algún momento de tu vida fue algo entretenido, no lo niego. Incluso se parecía más a un show de televisión o a un programa entretenido que a lo que tú tienes hoy. Pero te quiero decir que la verdadera iglesia la distingue los principios bíblicos. Los principios bíblicos. Hoy yo fui allá al frente, porque ellos tenían un servicio y yo fui. Quería hablar con el pastor, quería agradecerle y quise estar ahí. Y llegué casi al final, pero pude estar en la adoración con ellos un ratico y conversar. Y ellos tienen una forma diferente a nosotros, pero lo que pude detectar es que ellos también están caminando en principios bíblicos. Porque todas sus alabanzas y todas las cosas que ellos dicen ahí descansan sobre la Escritura. Y eso es importante. Eso es lo que es la permanencia de la iglesia. El segundo principio. La iglesia es una familia con una sola esperanza, fundamentada en el reino, ya, pero todavía no. Y quiero explicar eso. Miren, la iglesia primeramente es una familia porque es un cuerpo. Y esa familia tiene una sola esperanza. Y la esperanza no está en esta tierra, está en el reino de Dios. Acá la vamos a llevar lo mejor que podamos. Pero las noticias no son tan alentadoras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo los envío en medio de lobos, como ovejas. O sea, que las noticias tampoco es que ayudan mucho, pero la realidad es que tenemos una esperanza fundamentada en un reino. Ahora, ¿por qué un reino ya, pero todavía no? Bueno, es un concepto teológico. Es un reino ya, porque ese reino ya está implementado en el corazón de los creyentes. Pero todavía no, porque todavía no es en todas las personas sobre la faz de la tierra. Pero un día eso va a llegar. Un día Cristo va a ser el Rey triunfante
sobre todos, y toda rodilla se da doblar delante del Señor. Pero hasta que ese momento llegue, no te entristezcas, no equivoques tus pasos, no bajes tu velocidad, continúa avanzando, porque tienes una familia, tienes una iglesia, tienes una esperanza y tienes un reino que te espera. Y quiero decirte algunas cosas que escribí acá. Somos una familia invitada a una vida de edificación y de crecimiento. Invitados a negarnos a nosotros mismos. Las únicas gente en este mundo que tiene los pies en la tierra, la mente en Cristo y la mirada en el reino de Dios. Mira qué interesante. Y yo no dudo que aquí haya mucha gente que tenga los pies en la tierra. De hecho, cuando tú sales, yo estuve hace como una semana en el Wing, ¿no? Fue en el Wing. Ahí había gente con los pies en la tierra. La mirada no estaba en el cielo. La mirada está en la tierra. Eso nos distingue de la gente. ¿Ve? La mirada no estaba en el cielo, estaba en la tierra. La mente no estaba en Cristo. ¿Dónde está la mente? La mente está en las cosas terrenales. Pero nosotros los cristianos, no, nosotros los cristianos sí tenemos los pies en el piso, aquí puestos en la tierra, sabemos las cosas correctamente, pero tenemos la mente en Cristo y la mirada en el reino de Dios. Por lo cual, cualquier cosa que suceda ahora no nos toma de sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos que con los pies en el piso, aflicciones vamos a tener. Con la mente en Cristo, no nos vamos a dejar caer. Y con la mirada en el cielo vamos a desear estar en la presencia de Dios. Y es probable que muchos de nosotros en algún momento, debido al pecado, debido a las situaciones que vivimos, debido a todo lo que nos rodea, muchos de nosotros tengamos la tentación de decir, no voy a ir más a la iglesia, no voy a adorar a Cristo, no voy a volver al Señor. Cuando eso te pase, eleva tu mirada. ¿Cómo vas a elevar tu mirada? No es que te pares por la ventana y mires para el cielo, estoy hablando en metáfora. Ve a la Biblia. Y mira en la Biblia cómo la gente fue capaz de entregar hasta su vida por la esperanza de estar con Cristo. Y si quieres un pasaje directo para eso, Hebreos capítulo 11, que te va a ayudar muchísimo para comprender estas verdades. Lo tercero y último que quiero compartir, para no hacerlo demasiado extenso. Somos una iglesia con una misión y con un propósito que consume nuestras vidas. Ahora, ponte a pensar por un minuto, ¿qué es lo que está consumiendo tu vida? ¿Qué es lo que está consumiendo tu vida? ¿Cómo? Las redes sociales consumen tu vida. Los teléfonos consumen tu vida. Los teléfonos consumen tu vida. ¿Sabes que el pastor americano que ve aquí tuvo que quitarle el internet? Tuvo que prohibir el internet aquí. ¿Por qué? Porque una vez la cabina estaba allá arriba. Y él subió una vez y encontró gente allá arriba viendo pornografía. En un servicio de la iglesia americana. Y quizás ahora tú digas, bueno, no, pero pornografía no, pero las redes están llenas de erotismo, las redes están llenas de todo. Pero no solo son las redes. ¿Qué es lo que consume tu vida? Hay más cosas que consumen tu vida. ¿Tú quieres saber lo que consume tu vida? No todas las vidas son iguales. El consumo es diferente para cada uno. Es simple, puedes hacer un ejercicio. Coge un papel y divide. Pon el tiempo que usas para orar, para alabar, para entender y comunicarte con Dios y el tiempo que usas para otras cosas. Y tú vas a ver en una balanza de tiempo qué es lo que realmente está consumiendo tu vida. ¿A qué le estás dedicando tus mejores momentos, tu mayor fuerza, tu mejor tiempo? ¿Quieres hacerlo con tu familia? Ponlo también en una hoja y pone así, ¿qué tiempo dedico a hablar con mis hijos de la vida? ¿Qué tiempo dedico para orar con él? ¿Qué tiempo dedico para leer la palabra? ¿Qué tiempo dedicamos al discipulado? Y después pones del otro lado, ¿qué tiempo dedico a esto, aquello, lo otro y lo demás? Y tú vas a ver qué es lo que está consumiendo realmente tu vida. Una misión y un propósito que nos consume, nos lleva a una proclamación
que es un llamado antiguo a través de métodos nuevos. Es una enseñanza doctrinal, fundamental y bíblica. Servicio en todas las áreas de necesidades físicas y espirituales. Comunión íntima y devoción comprometida, vertical y horizontal. Adoración dirigida solo a nuestro trino Dios. Eso es lo que es vivir bajo una misión y un propósito que consume nuestras vidas. Quiero concluir en esta tarde y quiero leerle la conclusión. La presencia de Cristo es la clave de la vida de la iglesia. Es en la iglesia y a través de ella que Cristo encuentra, llama, transforma, equipa e envía a su pueblo al mundo. Dios se sirve de su iglesia para presentar la salvación a quienes no la conocen y para alimentar la fe de los creyentes. La iglesia es el instrumento de Dios para expresar su compasión y preocupación por el mundo. La iglesia es indispensable para todos los creyentes hispanos. Esa es la conclusión. Yo creo que en palabras más o palabras menos, todos necesitamos la iglesia. Así como necesitas respirar, como no necesitas alimentarte, como no necesitas incluso despejar tu mente, también necesitas la iglesia. Y necesitas más que eso, necesitas a Cristo en la iglesia, para que seas la iglesia. Quiero tomar un minuto para orar. Y quiero pedirle a Esteban que venga y tenga un momento de oración con nosotros para después continuar con nuestro servicio que ya está terminando. Y que él ore dando gracias a Dios por la iglesia y que nos permita Dios enfocarnos en la siembra de la iglesia a través de los principios de la palabra de Dios, de manera cristocéntrica. Oremos. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este día, una vez más, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor, de poder, Señor, experimentar, Señor, oh Dios, tu obra, Señor, en nosotros, en esta iglesia, Señor. Muchas gracias por estos 9 años, Señor, que tú nos has regalado, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás haciendo la obra en este lugar, Señor, porque tú eres el que empezaste esta obra, Señor, y tú también la terminarás, Señor, oh Dios. Muchas gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, formamos parte de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Queremos siempre, Señor, seguirte a ti, Jesús, como nuestra cabeza siempre, Señor. Que seas tú el centro de las familias, el centro de los matrimonios, que seas tú el centro de cada ministerio, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, cada día en ti, Señor, en tu palabra, en tus enseñanzas, Señor, oh Dios. Crecer, Señor, en tu amor, Señor, en tu gozo, tu paz, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú, Señor, estás, Señor, haciendo la obra en cada uno de los corazones, Señor. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz por nosotros, Señor, y porque es en ti, Señor, en que nosotros confiamos totalmente, Señor. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.